Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar, como dije, en el libro de Levíticos. Y quiero hacer en esta mañana, casi mediodía, no voy a extenderme tanto, pero quiero que veamos algunos aspectos de esta última ofrenda, cuarta ofrenda. ¿Recuerdan cuáles son las otras tres ofrendas que vinimos hablando en Levíticos? Holocausto, ofrenda. ¿La de cereal cómo se llamaba? ¿No? Era oblación, exactamente, y ofrenda de paz. Bien, exactamente, muy bien, bien. Están atentos. Bien, hoy vamos a hablar acerca de una ofrenda la cual pareciera ser repetitiva con algunas ofrendas que ya vimos, o sea, con las ofrendas que venimos hablando. Sin embargo, vamos a notar alguna particularidad en esta ofrenda, ¿sí? Y esta ofrenda es llamada sencillamente ni más ni menos que ofrenda por el pecado, ¿sí? Ofrenda por el pecado. Esta ofrenda es conocida como la ofrenda en ignorancia, o en otras palabras, ofrenda la cual las personas cometen sin saber que están pecando. O sea, ofrenda de ignorancia. Ahora, antes de leer el texto, quiero que veamos algunos aspectos y que tengamos en cuenta algunas cosas que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios en Números 15 nos habla, Números 15, versículos 30 al 31, nos habla acerca de lo que Dios aborrece del hombre. Miren lo que dice Números 15, versículo 30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por lo cuanto tuvo un poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Si hay algo que la Biblia nos dice en cuanto al carácter de Dios, es que Dios a los soberbios los mira de lejos. La Biblia, en otras palabras, nos dice que Dios no tiene misericordia de aquellos que se jactan en su pecado. ¿Se entiende? Hay personas en las cuales no solamente pecan, sino que deliberadamente se enorgullecen del pecado que cometen. Y hermanos, lo que la Biblia nos dice es que lo que Dios traerá para esas personas, para aquellas personas que pecan deliberadamente y que están orgullosas de su pecado, o sea, con soberbia por causa de su pecado, lo que dice es que Dios cortará a esas personas de raíz. Esas personas serán apartadas del pueblo. Esas personas, dice la Biblia, que su iniquidad caerá sobre ellos. Ahora, este sacrificio el cual vamos a leer no está hablando específicamente de estas personas. Este sacrificio, como dije, habla acerca de la advertencia que Dios hace de aquellas personas que pecan de una manera o de alguna manera en ignorancia. Y dice la palabra de Dios, y acompáñame por favor, capítulo 4 de Levíticos. Vamos a leer algunos pedazos del capítulo 4 porque es bastante extenso y una parte del capítulo 5 que es una continuidad de este texto. Dice, di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Quiero que leamos hasta ahí y quiero que tengas en cuenta algo. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera 1960? ¿Sí?
Por favor, alguien que lo lea bien fuerte, tiene que ser bien fuerte. Versículo 2, sí. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona declare por yerro contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén. Miren qué interesante que lo que está diciéndonos el Señor en este capítulo es que habíamos hablado acerca de diferentes pecados y diferentes ofrendas que cubrían los diferentes pecados. Ahora parece que lo que la Biblia nos dice, que hay pecados en los cuales el pueblo ignoraba. ¿Sí? Y hermanos, lo cierto es que muchas veces nosotros venimos a la iglesia, comenzamos nuestro camino de fe, comenzamos a insertarnos en la familia de la fe y traemos un montón de cosas de nuestro contexto de vida, el cual consideramos que no son pecado, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos dice claramente, y la ley de Dios dice claramente lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero lo cierto es que hay un montón de cosas en nuestra vida que consideramos y creemos que no es pecado, ¿verdad? ¿Es así? Hay personas que son fanáticas, por ejemplo, del fútbol, ¿sí? Yo soy fanático del fútbol, de verdad, soy fanático del fútbol, pero hay personas también que son fanáticas, por ejemplo, del cine. Rodri levantó su mirada ahí. Hay personas que son fanáticas del trabajo, ¿sí? No estoy diciendo que no hay que trabajar. Johnny levanta la... Nah. Hermanos, de verdad, hay personas que vienen con una cultura en el cual cuando llegan a la iglesia, esas personas, o cuando llegan al camino del Señor, esas personas no consideran y no creen que las cosas en las cuales practican son pecados, ¿sí? Sin embargo, la Biblia nos habla y nos enseña que muchas cosas en las cuales nosotros practicamos delante de los ojos del Señor son pecado. Ahora, es interesante que lo que parece que pasaba en el pueblo de Israel es lo mismo que pasa hoy en la iglesia. El pueblo había salido de Egipto, ¿recuerdan? Y habían venido ellos con un montón de cultura, con un montón de influencia de la cultura egipcia. Y ellos seguramente pasando el tiempo habían empezado a adoptar en su vida cotidiana algunas cosas en las cuales para los egipcios no era pecado, pero para los hebreos o para la ley de Dios sí era pecado. Imagínense estar de repente un sábado y que te llegue un mensaje en tu teléfono y te digan, mira, necesitamos que vengas a trabajar hoy sí o sí. No tenemos otra persona para que venga, necesitamos que vengas. Un domingo, perdón. Pregunto, ¿acaso eso es pecado? Uy, qué tema, quedaron todos. ¿Qué pasaría si alguien te llama y te dice, hermano, voy a pagarte el triple, pero necesito que hoy domingo, vos estás ya cambiado con tu chomba, como me dijeron hoy, de cura, ¿sí? Ya estás vestido para salir a la iglesia y de repente tu corazón ya está dispuesto a ir a adorar a Dios. Vos decís, ya, hoy es el día del Señor, quiero ir a cantar al Señor, quiero ir a adorar a mi Dios, y de repente te llega un mensaje de WhatsApp y te dicen, mira, si salís ahora para acá, la empresa está dispuesta a pagarte no el doble, no el triple, sino 5 veces más. ¡Wow! Ya uno se levantó corriendo. ¿Qué harías? Bueno, Gabriela le diría, dale, Gastón, anda. Pero ¿qué harías? Imagínense, hermanos, lo que eso significa y lo que significaba en el tiempo de los israelitas. Para el judío, el día del Señor era sagrado, era parte de la ley. Hermanos, para nosotros la adoración a Dios debería ser algo sagrado. Hermanos, no podríamos o no podemos comprender la idea de lo que significa para nosotros el día del Señor sin entender que el no guardar el día del Señor o el no congregarse domingo tras domingo es pecado.
Alguna vez alguien me ha dicho, pero Fernando, ¿crees que no congregarse es pecado? Literalmente, hermanos, el no congregarse es pecado, porque es desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, seguramente me dirás, pero estás siendo extremista. Lo que yo le diría a esa persona es, si podés y si es solamente por dinero, el hecho de que vayas saliendo o que salgas corriendo a trabajar, hermanos, adorar a Dios con tus hermanos en la congregación es más importante. Ahora, ¿dónde está el problema de que una persona ponga por encima o la ganancia económica que el venir a adorar al día o en el día del Señor a Dios? ¿Dónde está el problema? El problema está en dónde está el corazón de la persona. ¿Dónde está el corazón? Y acá lo que estamos viendo, o lo que vimos en este texto, es que Dios está hablando al pueblo de Israel acerca de diferentes pecados que en realidad, aunque ellos ignoraban, lo que estaban mostrando era la realidad de dónde estaba el corazón del pueblo de Israel. Hermanos, ellos habían empezado o habían dejado pasar un montón de pequeños pecados en el pueblo y en la congregación en los cuales Dios no estaba dispuesto a pasar por alto. Quiero que veamos 3 aspectos muy importantes en cuanto a esto. Primero, hermanos, debemos entender lo que significa el pecado para Dios. El pecado para Dios es algo terrible. Dios no minimiza el pecado, ni en mi vida, ni en tu vida. Y seguramente estarás analizando como yo lo estoy haciendo y dirías, estoy en el horno, ¿verdad? Dios no minimiza tu pecado y mi pecado, ¿sabías eso? Para Dios el pecado, seas consciente o seas inconsciente, es exactamente igual. Por eso la Biblia nos dice que estamos por causa del pecado alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La Biblia nos dice que estamos separados de la gloria de Dios. Y hermano, esa separación que se ha dado entre el hombre y Dios se da ni más ni menos que por el pecado. Ahora, llegamos a la conclusión y estamos de acuerdo en que el pecado es terrible, sea un pecado en conocimiento o sea un pecado en ignorancia, el pecado es terrible. Ahora quiero que veas algo extraordinario de lo que la Biblia nos manda hacer. Vamos a ver primero lo terrible que es el pecado. Vamos a ver la necesidad que tenemos de examinar nuestras vidas con rigurosidad, lo importante de examinar nuestras vidas con rigurosidad, pero también vamos a ver cuán suficiente es la gracia de Dios. Y quiero que lo hagamos de una manera rápida. Miren lo que dice Sinclair Ferguson en cuanto a una frase que creo que no es de él, pero lo dice en un libro. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, lo que este famoso predicador está diciendo es que, hermanos, quieran o no quieran, querramos o no querramos, el pecado es parte de nuestra esencia. Nosotros no estamos pecando, no somos pecadores porque hemos caído en el pecado, sino que pecamos deliberadamente, estamos contra Dios de una manera deliberada, porque nuestra esencia es la de hombres y mujeres pecadores, pecadoras. El otro día en mi trabajo empezamos a charlar con mis compañeros acerca de la famosa teoría del libre albedrío. Mis compañeros empezaron a preguntarme, a mí y a mi jefe, ¿sí? Empezaron a hablar y empezamos a hablar acerca de esto. Y ellos decían, pero ¿cómo el hombre no tiene libre albedrío? Y mi jefe empezó a tomar como la cosa con un poco más de calma y yo obviamente fiel a mi esencia salí como un gladiador, ¿no? Saqué la espada y empecé a pelear, ¿no? Pero algo que dijo
mi jefe es algo interesante, un hermano querido, dijo, en realidad nosotros no tenemos libertad porque lo que Cristo hizo fue venir a traernos libertad a nosotros para disfrutar de la gloria de Él. ¿Entendiste eso? Mi pregunta es, ¿cuánto disfrutás de la gloria de Cristo en tu semana? ¿Cuánto? Bueno, yo disfruto cuando hago mi devocional. ¿Es suficiente eso? ¿Acaso estás libre en verdad? Hermanos, el hombre está en pecado porque su esencia es el pecado. Por causa de Adán todos hemos pecado. Sin embargo, el pecado es, por gracia del Señor, para nosotros el pasado. Miren las diferencias que encontramos en los primeros 3 capítulos y en este capítulo. Encontramos que en los primeros capítulos el pecado en el cual habíamos leído y empezamos a estudiar eran pecados generales. Sin embargo, en este capítulo 4, la palabra de Dios va un poco más allá y nos muestra y nos habla de acerca de pecados específicos en el pueblo. Habíamos hablado acerca de pecados generales y ahora vemos pecados particulares en los cuales, como vamos a ver más adelante, el Señor también cubre. En el versículo 13 encontramos que este pecado es o puede ser de alguien con una posición eclesiástica. En el versículo 13 encontramos que el sacerdote es el que está pecando. El pecado del sacerdote. En el versículo 13 encontramos que no solamente puede ser el pecado de un sacerdote, sino que también el pecado, este pecado de ignorancia, puede ser un pecado congregacional. O sea, toda la congregación puede estar pecando. En el versículo 23 encontramos que este pecado también puede ser de alguien en eminencia, un dirigente. Y en el versículo 4 del capítulo 5 encontramos que este pecado es un pecado personal, puede ser un pecado personal. Como dijimos, no había una ofrenda para poder cubrir el pecado deliberado. En Números 15 Dios es claro a Moisés: y toda persona que pecara deliberadamente sería cortada del pueblo. No había provisión para el pecado, hermanos, deliberado. Sin embargo, había provisión sí para los pecados de ignorancia una vez conocidos. La ofrenda por el pecado hacía expiación también por los pecados cometidos en ignorancia. La expiación no solamente traía o hacía expiación por aquellos pecados cometidos en conocimiento, sino que también la expiación hacía y traía para la persona que cometía el pecado paz con Dios. La expresión pecar por yerro que leímos en la versión Reina Valera 60 significaba o significa esto: que el pecado se hizo no con una intención de rebelión. La idea de pecar con yerro significa pecar literalmente sin intención, sin un propósito. Pecar por descuido, por enojo en algunos casos, por indignación o en muchos casos por pasión. Hermanos, las pasiones en muchos casos nos dominan y sin darnos cuenta nos llevan a pecar. Los pecados de ignorancia eran también cubiertos por este sacrificio. Ahora, miren qué interesante. En este sacrificio, en el cual no vamos a leer todo, tiene algunas particularidades. Este sacrificio, dice el texto bíblico, que se quemaba en el altar de bronce.
Miren qué interesante. Pero no solamente ocurría esto, sino que también era llevado a cabo afuera del campamento y se quemaba en un lugar limpio. Alguien, por favor, que abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13. Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13. Y que lo lea en voz alta, por favor. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Amén. No sé si notaste, pero el autor de Hebreos lo que está haciendo es tomar este pecado por ignorancia y lo está atribuyendo a Cristo. Como dijimos en las anteriores predicaciones, no solamente estamos viendo lo que ocurría en el pueblo de Israel en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la ofrenda, sino que vemos también el cumplimiento en Cristo. Ahora, el autor de Hebreos dice que este sacrificio por causa del pecado, también Cristo, y en su sacrificio, ha cubierto la culpabilidad por este pecado. Cristo fue llevado afuera del campamento por nosotros y Él fue sacrificado por nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, 21, allí se nos dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. También el autor Pedro nos dice en el capítulo 2, versículo 24. Hermanos, ahora miren qué interesante y qué importante en cuanto al texto que acabamos de leer, lo que representa el sacrificio de Cristo para nosotros. Continúa diciendo en el versículo 4, traerá el novillo a la puerta de la tierra de reunión delante del Señor. Versículo 6, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces la sangre delante del Señor, frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Versículo 13, si toda la congregación de Israel es la que comete el error, entonces nuevamente ofrecerá sacrificio. Versículo 22, si un jefe comete el error, entonces de la misma manera se ofrecerá el sacrificio. Si alguien, versículo 4 del 5, si alguien sin pensar comete pecado, esa persona también debe ofrecer sacrificio. En otras palabras, hermanos, como dice y como lo creemos, todos y cada uno de nosotros estamos bajo condenación de Dios. El pecado es para nosotros aberrante y es literalmente una cárcel. ¿Quién de esta congregación podría decir, yo estoy libre de pecado? ¿Quién podría levantarse, ponerse en pie y salir caminando por la puerta confiando en que está libre de culpabilidad? ¿Quién? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron necios, todos somos pecadores. Como dije, lo primero que debemos hacer con este sacrificio es ver lo terrible que es el pecado para nosotros. Ahora, lo segundo que dije que debíamos hacer es mirar lo que la Biblia nos llama a hacer. Hermanos, la Biblia nos llama a examinar nuestras vidas. El pueblo de Israel debía hurgar en su mente, en su conciencia y en su corazón para ver si había algún pecado en el cual ellos no recordaban. Ahora, no solamente ellos debían
mirar su corazón, examinar su corazón, sino que incluso ellos debían ofrecer un sacrificio por si las dudas habían cometido un pecado. Hermanos, el examinarnos ante los ojos de Dios, el observar nuestros corazones ante Dios es muy necesario. ¿Saben por qué las personas habitualmente se abandonan al pecado? Porque han dejado de observar los pecados en su corazón. Los ignoran. Los hacen a un lado. Ya esto no es nada para mí porque ya lo he dejado de mirar. El pueblo de Israel no podía hacer esto. El pueblo de Israel debía observar lo que lo apartaba de Dios. Ahora, quiero que podamos mirar cuán grandiosa es la gracia de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos pecados crees que cometiste en esta semana, hermano? ¿Contamos? ¿Crees? Alguna vez alguien me preguntó, Fernando, ¿vos pecás habitualmente? Y yo le digo, mira, por día deberíamos agarrar un rollo de cocina, tirar así y escribir y no me alcanzaría. ¿Cuántos pecados crees que has cometido en esta semana? ¿Muchos? Pregunto, ¿cuántos pecados crees que ya se hicieron habituales en tu vida? Hay un libro que se llama Pecados Respetables. ¿Cuántos pecados respetables? Son aquellos pequeños pecados en los cuales para nosotros ya no son tan terroríficos. Bueno, llego tarde, no es tan pecado ya. Estoy no cumpliendo con mi trabajo, bueno, es pecado, pero bueno, no es tanto. ¿A quién le hace mal? ¿Alguna vez escuchaste eso? ¿A quién le voy a hacer mal? A nadie, como si pecar es solamente contra el otro, ¿no? ¿Cuántos pecados respetables hay en tu vida en esta semana? Varios, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos pecados habrá en tu corazón que ni siquiera sabes o crees saber que son pecados delante de los ojos de Dios? ¿Te pusiste a pensar alguna vez eso? ¿Te pusiste a pensar cuán santo es nuestro Dios que no puede estar delante de la maldad del hombre? ¿Te pusiste a pensar cuánto has ofendido a Dios en esta semana con cosas en las cuales crees que no tienen nada de malo y lo haces? ¿Te pusiste a pensar cuánta culpa hay en vos delante de la presencia de Dios por causa de tu pecado? Yo no sé si te diste cuenta, hermano, pero en estos 4 capítulos o 5 capítulos de Levíticos vemos algo extraordinario de la gracia del Señor. Lo que vemos es que Dios se ha encargado en su gracia de cubrir todos los pecados que hemos cometido. Si hay un pecado deliberado en tu corazón y hay arrepentimiento, entonces Cristo ha sido holocausto para vos. Cristo ha derramado su sangre para morir una vez y para siempre y para traer a vos y a mí salvación. Cristo también ha sido una ofrenda entregada por causa de nuestro pecado ante el Padre. Ha sido quebrantado por el Padre. Pero Cristo también, como dice la palabra de Dios, es nuestra paz con Dios. Pero para que esa paz se lleve a cabo, Él tuvo que morir. Ahora Cristo también es el sacrificio, el holocausto perfecto que muere incluso por los pecados que vos no considerás pecado. Dios ha provisto en su gracia incluso cubrir los pecados
que para vos y que para mí no representan nada. Ante Dios el pecado, hermanos, es pecado. Ante Dios el pecado, hermano, es pecado en ignorancia o incluso en conocimiento. Sin embargo, Dios ha provisto lo suficiente para cubrir nuestros pecados. Todo proviene de Dios. El perdón de nuestros pecados también proviene de Él. Miren qué increíble, y con esto termino. Dios provee incluso de la manera en la cual nosotros, por así decirlo, no hacemos absolutamente nada para merecer el perdón de Él. El pueblo de Israel podía ofrecer un becerro. El pueblo de Israel podía ofrecer un macho cabrío. El pueblo de Israel no podía poner excusa ante Dios de decir: yo no tengo posibilidad de ser cubierto por mi pecado. Versículo 7 del capítulo 5. Pero si no tienen lo suficiente para ofrecer un cordero, miren lo que dice: entonces traerá el Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como el holocausto. Me encantó esta parte final. Hermanos, en otras palabras, Dios no hace énfasis en lo que estás ofreciendo. Dios está esperando un corazón arrepentido. Dios no está observando en si es mucho lo que traes a Él. Por eso es una verdadera mentira la teología de la prosperidad. Si traes tanto, entonces Dios te da más. Mentira. Dios lo que busca de nosotros es un corazón arrepentido. Fíjense lo insignificante que termina siendo el sacrificio. ¿Se dieron cuenta? Pobres pichoncitos, ¿verdad? Termina siendo algo tan insignificante, y lo que muestra en este versículo es en verdad en lo que Dios está esperando de nosotros. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Hermanos, Dios no está interesado en lo que vos puedas hacer. Él ha cubierto tu pecado. Él es suficiente en sí mismo. Cristo es suficiente en sí mismo. No hay excusa para no venir a Él en arrepentimiento. No hay excusa para no venir a Cristo reconociéndole como nuestro sustituto y nuestro sacrificio. Hermanos, en otras palabras, lo que nosotros debemos entender en este sacrificio es que somos ni más ni menos que dependientes de Dios. Dependemos de Él. Dependemos de Él. ¿Podés venir a Dios diciendo: yo llevo una vida perfecta? ¿Podés hacerlo? Incluso, hermanos, hay pecados, como acabamos de leer, que ignorás. Incluso si te encerraras en una habitación por semanas o por meses y te presentaras delante de Dios y dijeras: Señor, mira, por semanas, por meses estuve en un lugar encerrado y no he pecado en absolutamente nada. Puedo presentarme ahora limpio ante vos. Te aseguro de que Dios miraría y encontraría una mancha en vos. Te aseguro que ocurriría. Pero no es la manera en la cual nosotros nos presentamos delante de Dios. Nosotros nos presentamos delante de Dios dependiendo de aquel que ha pagado por mis pecados en la cruz. Como dijo Martín Lutero: yo conozco al que ha muerto por mí, y donde Él está, ahí yo estaré.
Hermanos, nuestra salvación depende de Cristo, depende de Dios. Y donde Él está, ahí estaremos. ¿Crees que hay pecados en tu corazón en los cuales la gracia de Dios no es suficiente para cubrir? ¿Crees que hay algo tan terrible que hiciste que no hay gracia incluso para vos? ¿Habrá? Hermanos, hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Todos nuestros pecados son perdonados en los pies de la cruz. Vení al Salvador. En Él hay gracia para vos. Amén. Oramos.